Perfecto. Vamos a comenzar. En esta clase vamos a explicar el tema número 4 del tercer periodo. En este tema vamos a hablar de los tejidos vegetales. En el tema pasado hablábamos de los tejidos animales, y que los animales tenemos tejidos porque estamos formados por miles y millones de células, y que la unión de varias células que cumplen una misma función forman tejidos. Por eso en nuestro cuerpo encontramos varios tejidos. Esto mismo pasa en las plantas. Las plantas, al ser seres vivos, organismos multicelulares o pluricelulares, están formados por miles y millones de células. Pues resulta que al tener tanta cantidad de células, estas se agrupan formando tejidos de acuerdo a su función. En las plantas encontramos 4 tipos de tejidos. Hoy vamos a explicar 2 tipos de esos tejidos. Ustedes encuentran esa información en la guía. De igual forma, la dinámica de la actividad de hoy o de la clase de hoy es, les voy a proyectar ya mismo un video. A partir de ese video, ustedes van tomando apuntes de la información que les da el video. Luego vamos a hacer un conversatorio, ustedes van a opinar sobre los apuntes que tomaron. La idea es que participen muchos y den muchas ideas sobre los tejidos que se encuentran en una planta. Después de que ya terminemos de socializar y de hacer el conversatorio, vamos a explicar hoy los 2 primeros tejidos vegetales y la siguiente clase explicaremos otros 2. Porque para realizar esta actividad número 4, la última actividad del tercer periodo, tenemos 3 semanas. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a proyectar el video. Pero antes, Braider Albeiro Bayona levantó la mano. Profe, mire que usted la grabación la puede montar al grupo de YouTube. Yo siempre monto la grabación a YouTube y se las envío al grupo. Listo, profe, gracias. También se las subo a Classroom. Bueno, entonces voy a proyectarles el video. Presten atención, no van a interrumpir, traten de anotar las ideas de forma rápida. De igual forma, al terminar la clase, yo les envío este video al grupo para que lo tengan allí si lo quieren volver a ver. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es María Fernanda Cruz y hoy les voy a hablar sobre los tejidos vegetales. Tejido meristemático. Son los responsables del crecimiento vegetal. Sus células son pequeñas, tienen forma poliédrica, paredes finas, vacuolas grandes y abundantes. Divide en 3 partes: embrionario, primario y secundario. Embrionario, dentro de la semilla, constituye el embrión. Primario, responsable del crecimiento longitudinal, y secundario, responsable en el crecimiento del grosor. Tejido térmico. Protege a las plantas contra la pérdida de agua, las variaciones de temperatura y el ataque de otros organismos. Este tipo se clasifica en epidermis y sube. Epidermis se ubica recubriendo principalmente la superficie de hojas, flores y tallos jóvenes, compuesta por una capa de células delgadas. Suber, constituido por capas de células muertas, son paredes engrosadas, cubiertas por una sustancia llamada suberín. Tejido vascular. Encargados de conducir agua y sustancias orgánicas se denominan xilema y floema. Xilema, también conocido como leño-madera, transporta líquidos de una parte a otra de las plantas vasculares. Floema, encargado del transporte de nutrientes orgánicos e inorgánicos, especialmente azúcar. Tejidos fundamentales. Proporcionan sostén a la planta, lo que permite su crecimiento y desarrollo. Se encuentran
clasificados en química. Las células están vivas y mantienen la capacidad de división. Desempeñan funciones como la fotosíntesis. La clorenquina contiene clorofila, que es fundamental para la fotosíntesis. Parenquima forma parte de los tejidos de sostén y sirve como soporte de los órganos jóvenes en crecimiento. Esclerenquima también forma parte de los tejidos de sostén de una planta y ellos sirven como soporte de las plantas que ya han dejado de crecer. En una planta pueden existir varios tipos de tejidos que se diferencian según su función. Entre ellos están los tejidos protectores, conductores, tejidos de crecimiento y meristemáticos. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahora sí, en este video pues mencionaron, pudimos observar y escuchar sobre los 4 tejidos que se pueden encontrar en una planta. Entonces vamos a comenzar a ver quién de ustedes levanta la mano para darle la palabra y me comienzan a decir las ideas, los apuntes que tomaron sobre los tejidos vegetales. ¿Quién quiere comenzar? Ninguno quiere participar de la clase. Bueno, entonces me va a tocar empezar a hacer preguntas. Jesús David García Bonet. Jesús, ¿qué idea se te quedó del video? ¿Qué aprendiste? ¿Qué apuntes tomaste? Profe, yo aprendí un tejido, pero no sé cuál era, pero yo anoté, son responsables del crecimiento vegetal, pero se me olvidó el tejido, profe. Muy bien. Entonces la planta tiene un tejido que le ayuda o le permite crecer, ¿cierto? Ese tejido es el tejido meristemático, Jesús. Entonces ya sabemos que el tejido meristemático está relacionado con el crecimiento de la planta. Las plantas crecen gracias a que tienen ese tejido formándolas. ¿Alguien más quiere dar otra idea? Naylit Telles. Profe, yo alcancé a copiarlo del embrionario. Embrionario. ¿Sí? Es dentro de la semilla, constituye el embrión. Muy bien. Entonces, dentro de los tejidos meristemáticos que habla Jesús, que permite el crecimiento de la planta, hay de tipo embrionario. Los tejidos embrionarios son tejidos meristemáticos y estos tejidos el embrionario se encuentra en la semilla. Muy bien, Nailí. ¿Alguien más? Carlos Andrés Quintero. Profe, que los tejidos primarios son los responsables del crecimiento y la longitud de las plantas. Muy bien, Carlos. Mire qué bien que ustedes me están dando todos los apuntes del tejido meristemático, ¿cierto? Los tejidos primarios hacen parte de los tejidos meristemáticos de los tejidos de crecimiento, porque este tejido primario es el que permite a la planta crecer en longitud, en tamaño. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo más que decir? Naylit Telles. Profe, se me olvidó decirle que también tengo el secundario. El secundario, que también es un tejido meristemático. Es responsable en el crecimiento del grosor, profe. Muy bien. Carlos nos habló del tejido primario, que es el responsable de que la planta crezca. Pero Nailí nos acaba de mencionar el tejido secundario, que es el responsable de que el grosor de la planta o que el tallo de la planta sea grueso. ¿Sí? Algunas plantas desarrollan este tipo de tejido y forman un tallo grueso leñoso. ¿Quién más quiere participar?
sobre el tejido vascular, sobre el tejido dérmico, sobre los tejidos fundamentales. ¿Alguien tiene algo más que decir? Tomás Alejandro Maldonado. Profe, yo noté algo del tejido vascular. Bien. Encargados de producir agua y sustancias orgánicas. Ya, Bien. profe. Bien, Tomás. Entonces, miren, el tejido vascular no es el encargado de producir, es el encargado de conducir o transportar agua y sales vitales fundamentales para la planta. Entonces, miren, meristemático, como ya hablamos, es crecimiento. Y vascular es de transporte de sustancias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea les quedó allí del video? Carlos Andrés Quintero. Profe, que existen dos tipos de tejidos vasculares, el xilema y el floema. Muy bien, entonces es decir que las sustancias se transportan a través del xilema y el floema. Ya ahorita vamos a explicar mejor eso. ¿Qué otra idea tienen? Nailid Telles. Profe, yo tengo anotado lo de la epidermis. Sí. Se ubica recubriendo principalmente la superficie de hojas, flores y tallos jóvenes, compuesta por una capa de células delgadas, profe, perdón. Muy bien, Nailid. Pues resulta que la epidermis o el tejido dérmico es el encargado de proteger y cubrir toda la planta. Es como si fuera la piel de la planta. Muy bien, Nailid. ¿Alguien más algo que decir? Nos falta el último tejido, que son los tejidos fundamentales. ¿Alguien anotó algo sobre ese tejido? Diego Alejandro Lozano. Profe, voy a decir el tejido térmico. ¿Sí? Son la auténtica barrera térmica de la retención del calor corporal debido a su escasa conductividad y a su capacidad de formar micromasas. ¿De dónde sacaste esa información, Diego? Profe, que yo tengo un libro de mi anterior colegio que dice todo lo de los tejidos. Ah, bien, Diego. Bueno, lo principal que deben entender del tejido dérmico es eso, que protege, cubre la planta, ¿sí? Y la protege precisamente de altas temperaturas. Ellas están todo el día en el sol porque necesitan la luz solar. Entonces, la dermis, la epidermis de ellas, las protege del sol. Entonces, ahí hablabas de temperatura y es por eso. ¿Algo más que tengan que decir de los tejidos fundamentales que nos faltan? Están formados por el parénquima, corénquima y esclerénquima. ¿Alguien anotó algo sobre esto? Carlos Andrés Quintero. Profe, que los tejidos fundamentales sirven para el almacenamiento de nutrientes, realizar la fotosíntesis y dar soporte. Bueno, en sí los tejidos fundamentales son los que les permiten a la planta realizar sus funciones, ¿sí? Como por ejemplo, realizar la fotosíntesis, ¿sí? Nutrirse. Muy bien, Carlos Andrés. Bueno, ahora que ya tenemos como todas estas ideas, tenemos unos conceptos previos sobre cuáles son los tejidos que encontramos en una planta, vamos a empezar hablando de los tejidos vegetales. Van a escribir en el cuaderno como título tejidos vegetales. Ustedes saben que un título se escribe con lapicero de un color diferente al que escribimos los conceptos. Pueden utilizar lapicero rojo, si no tienen, pues de otro color. ¿Listo? Entonces escriben el título tejidos vegetales. Listo, profe. Bueno, aquí yo les voy a compartir la guía. Para que empecemos a hablar de los tejidos vegetales. Bueno.
Entonces, como pueden ver, este es el último tema número 4, niveles de organización de los seres vivos, pero estamos hablando de cómo están organizadas internamente las plantas, los vegetales. Esta es la última nota que vamos a sacar del tercer periodo y la fecha máxima de entrega de esta actividad es martes 28 de septiembre, entonces tenemos todavía tiempo. Bien, hoy vamos a explicar empezamos hablando del tejido meristemático. Entonces yo voy a ir explicando, sin embargo, si ustedes tienen algo más que agregar, porque ustedes tienen aquí la guía, yo se la estoy proyectando, pueden ir leyéndola ya en la casa mentalmente. De igual forma, si tienen algo que complementar o alguna duda, al final levantan la mano y le damos claridad. ¿Listo? Bueno, como bien lo hemos venido hablando y como bien ustedes participaron, felicito a esos estudiantes que participaron dando esas ideas que anotaron del video. Entonces, una planta tiene tejido meristemático. Y gracias a este tejido y gracias a las células que forman este tejido es que la planta puede crecer. ¿Listo? Entonces, la principal función del tejido meristemático es permitir que la planta crezca. Además de que crezca, pues, que agrose su tallo, ¿sí? Y también que pueda producir otra planta, que pueda producirse. ¿Por qué? Porque dentro de los tejidos meristemáticos encontramos células embrionarias, ¿sí?, que forman el tejido embrionario y este tejido se encuentra principalmente en las semillas. Yo aquí tengo unas semillas de mandarina, ¿listo? Y como bien sabemos, las semillas de las plantas angiospermas que tienen frutos se encuentran cubiertas y protegidas por esa fruta. Si yo me como una manzana, en el interior voy a encontrar sus semillas, ¿cierto? Lo mismo con la mandarina, en el interior encuentro la semilla, lo mismo con las uvas. Esos son frutos carnosos, ¿sí? Que yo me consumo la fruta y al interior encuentro la semilla que estaba protegida. Bueno, resulta que dentro de esta semilla está el tejido embrionario y ese tejido, al encontrar condiciones necesarias y condiciones vitales para reproducirse, empieza a reproducirse y así es que nace una planta. Es decir, que si yo esta semilla la pongo en un lugar donde haya un suelo con minerales, un suelo abonado, donde le dé luz solar y donde le dé agua o yo le proporcione agua, pues esta semilla va a formar una nueva planta, ¿cierto? Esto gracias a qué? Gracias a que en esta semilla están los tejidos embrionarios con las características genéticas de la madre. Es decir, si yo planto esto, pues si es una semilla mandarina, me van a hacer una mandarina, ¿cierto? No me van a hacer ninguna otra planta. Bien, entonces tejidos meristemáticos de crecimiento producen o facilitan el crecimiento de la planta y los tejidos embrionarios se encuentran en la semilla proporcionando formar una nueva planta. Bien, dentro de las plantas, también dentro de los tejidos meristemáticos o de crecimiento, encontramos los tejidos primarios. Esos tejidos primarios están formando se encuentran ubicados en las plantas en el ápice de los tallos. El ápice de los tallos es la última parte o la punta de los tallos, ¿listo? Y se encuentran también ubicados en la punta de las raíces. Bueno, los tejidos primarios, así como Carlos lo dijo, son los encargados de hacer que la planta crezca. Como se ubican en la punta del tallo, pues siguen reproduciéndose, haciendo que el tallo crezca. Lo mismo la raíz. Como este tejido primario se encuentra en la punta de la raíz, pues siguen reproduciéndose estas células, permitiendo que la raíz crezca, así se agarre más al piso y así la planta pueda crecer más, ¿cierto? Entonces, tejido primario hace que la planta crezca en longitud, se vuelva más alta. Eso es los tejidos primarios. Se encuentran ubicadas en la punta de los tallos y en la punta de la raíz. Bien, y los tejidos secundarios
son los encargados, así como Nailet dijo, de engrosar el tallo de la planta. ¿Listo? Hay unas plantas que tienen tallo leñoso, que es tallo grueso, y otras que tienen tallo herbáceo, que es tallo delgado, como la hierba. Entonces, el tejido secundario se encuentra en esas plantas, ¿sí? Y se encuentra ubicado en el tallo de esas plantas que tienen tallo leñoso, un tallo grueso, así como los árboles viejos que nosotros encontramos, que son súper grandes, ¿sí? Y son gruesos, del cual se saca la madera. Esos árboles tienen tejido secundario, porque podemos observar que tienen el tallo leñoso y el tallo grueso. Entonces, ese tejido se encuentra ubicado en el tallo. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algo más que aportar sobre los tejidos meristemáticos o de crecimiento? No, señora. Levante la mano el que tenga algo que preguntar. Bueno, cerramos micrófonos, por favor. Entonces vamos a continuar con los tejidos vasculares. Como creo que fue Tomás el que nos aportó algo sobre este tejido vascular, los tejidos vasculares, se relaciona con la conducción o el transporte de las sustancias. ¿Listo? Entonces, así como en nuestro cuerpo o en el cuerpo de los seres humanos o de los animales, tenemos un sistema de transporte o un sistema vascular que está formado por las venas y arterias, en el cual se transporta la sangre con toda la información de nosotros y con todos los nutrientes, ¿cierto? Así las plantas tienen también un sistema de conducción por el cual se transportan los nutrientes, se transporta el agua que ellos absorban y las sustancias que producen en la fotosíntesis. Pues ese transporte, esas sustancias se transportan a través de dos conductos, el xilema y el floema. Es decir, que los tejidos vasculares están formados por el xilema y el floema. Bien, empecemos hablando del xilema. El xilema, estos conductos se encuentran ubicados en el tallo. ¿Listo, niños? En el tallo de la planta se encuentran ubicados los tejidos vasculares. Principalmente se transportan las sustancias por los conductos que se encuentran en el tallo. Empezamos hablando del xilema. El xilema es el conducto encargado de transportar la savia bruta. ¿Alguien sabe qué es la savia bruta? Levante la mano el que quiera participar. Bueno, entonces, como no saben qué es la savia bruta, pues, y ninguno preguntó qué es la savia bruta, pues resulta que la savia bruta es el agua que se encuentra en la tierra y los minerales que se encuentran en la tierra. Cuando nosotros hablamos de tierra abonada o de abono, es una tierra que está rica en minerales. Minerales están clasificados ciertos átomos, ¿listo? Recuerden que los átomos forman todo lo que existe. Bueno, entonces esa agua que está en la tierra y esos minerales que están en la tierra es la savia bruta. Y esa savia bruta son los ingredientes, esa agua y esos minerales son los ingredientes que necesita la planta para realizar la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es cuando la planta produce ese alimento, es decir, que el agua y las sales minerales son dos ingredientes que está utilizando la planta para producir ese alimento. Bien, pues resulta que esos dos ingredientes se encuentran en la tierra. La raíz absorbe esa savia bruta, ¿sí? Y el xilema es el conducto encargado de transportar esa savia bruta desde la raíz hasta las hojas de la planta. ¿Listo? Hasta las hojas de la planta. Una vez estén allí ya la savia bruta, el agua y las sales minerales, la planta utiliza otros ingredientes, otros dos ingredientes más para realizar la fotosíntesis. Levante la mano el estudiante que me quiera compartir o sepa cuáles son esos otros dos ingredientes que utiliza la planta
para realizar la fotosíntesis. Ya mencioné agua y sales minerales que se encuentran en el suelo. ¿Qué más necesita la planta, Tomás Alejandro? Sol. Muy bien, Tomás, el sol. Entonces llevamos 3 ingredientes, ¿cierto? Y hay otro ingrediente también fundamental que necesita la planta para realizar la fotosíntesis. ¿Quién quiere compartirnos? Mariana Bermúdez. Profe, el ambiente adecuado. Bueno, el ambiente adecuado, bueno, ese es el sitio, pero hay otro ingrediente fundamental que absorbe la planta. Ya hablamos del dióxido de carbono. Se me salió. Carlos Andrés. El agua, profe. No, ya hablamos del agua y lo acabé de decir yo. Bueno, el otro ingrediente es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, miremos acá. La planta absorbe en la raíz la savia bruta, que es el agua y las sales minerales. Sube por el xilema y llega a las hojas, y en las hojas absorben luz solar y absorben dióxido de carbono que está en el ambiente. Recordemos que nosotros expulsamos dióxido de carbono y las plantas absorben ese dióxido de carbono. Una vez las plantas allí en las hojas ya tengan esos 4 ingredientes, los mezclan y realizan la fotosíntesis y producen una glucosa, un azúcar. Y ese azúcar es la savia elaborada. Es decir, que esa savia bruta que subió por el xilema en las hojas se elaboró, ¿sí? Ese alimento ya se elaboró. Entonces, esa savia elaborada es la glucosa o el azúcar que necesita la planta para alimentarse. Ese es el alimento de la planta para realizar todas sus funciones. Y una vez que ya en las hojas se realicen y se produzca esa savia elaborada, desde las hojas, el floema es el encargado de transportar esa savia elaborada que se produce en las hojas y de llevarlo a todas las partes de la planta, ¿sí? Desde las hojas a las flores y baja por el tallo y la lleva de igual forma hasta la raíz. Entonces, hablamos de xilema cuando el xilema transporta la savia bruta desde la raíz hasta arriba las hojas. En las hojas se produce la savia elaborada y esa savia elaborada es transportada por el floema desde las hojas hacia abajo y hacia todas las partes de la planta. ¿Listo, niños? ¿Tienen alguna pregunta, algo que aportar? Levante la mano el estudiante que quiera preguntar algo o tenga alguna duda. Bueno, entonces, como ya explicamos estos 2 primeros tejidos, tejido meristemático y tejidos vasculares, vamos a ir resolviendo la actividad. Aquí les voy a mostrar la actividad y por qué vamos a empezar a realizar la actividad si no hemos terminado de explicar. Pues porque el punto número 1 dice que deben hacer un mapa conceptual de los tejidos meristemáticos, pero ya explicamos esos tejidos, ¿cierto? Entonces vamos a ir resolviendo y vamos a hacer el mapa conceptual aquí mismo, en clase. Entonces van a escribir allí el punto número 1. Escriban el número 1 en el cuaderno y escriban, realiza un mapa conceptual de los tejidos meristemáticos. Escriban eso. Yo allí les aclaro y les digo que no deben sacar el mapa conceptual de internet, sino que ustedes mismos deben responder la guía, es a partir de la información que yo les dé. Entonces, esta actividad se responde con la información que tienen aquí en la guía y con lo que yo les he explicado. Como estamos en clase, vamos a hacer el mapa conceptual aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Aquí les voy a proyectar
el bosquejo del mapa conceptual para que lo vayamos resolviendo. Listo, ¿lo están observando? Sí, profe. Sí, señora. Señora. Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a empezar escribiendo el título Tejidos meristemáticos. Y como es un mapa conceptual, debemos escribir conceptos. Entonces, debajo del título Tejidos meristemáticos, vamos a escribir el concepto de qué son los tejidos meristemáticos. ¿Quién me quiere que tome la palabra, levante la mano y me diga qué son los tejidos meristemáticos? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere participar? Michelle Taliana Bayona. Profe, son los responsables del crecimiento de las plantas. Muy bien, entonces vamos a escribir eso allí. Bueno, entonces vamos a escribir eso aquí. Yo lo voy a ir escribiendo también para ir armando el mapa conceptual. Entonces aquí yo escribo. Son los responsables del crecimiento de la planta. Muy bien. Bueno. Ahora escribimos que los tejidos meristemáticos se clasifican en tres, ¿cierto? Se clasifican en tejidos embrionarios, tejidos primarios y tejidos secundarios. Vayan haciendo el mapa conceptual, yo les voy a ir dando tiempo, hagan las rayitas, escriben, se clasifican en, abre las rayitas y empezamos con tejido embrionario. Bien, ¿quién nos quiere compartir, quién nos quiere participar sobre los tejidos embrionarios? ¿Qué son los tejidos embrionarios? Ya yo lo expliqué, tienen allí también en la guía, ya vimos el video. Sara Elena Fajardo. Profe, se encuentran en el interior de las semillas formando el embrión. Entonces, vamos a escribir primero cuál es su función. Entonces, su principal función es formar el embrión. Entonces, escribimos. Son los que forman el embrión y se encuentran ubicados en las semillas. Perfecto. Vayan escribiendo esto. Sebastián Lozano Durán. Perdón, profesor, me levantó la mano, si usted está escribiendo, se me levantó la mano. No te entiendo. Profe, es que interés que está escribiendo lo que usted está diciendo y si usted se levantó la mano. Perdón. Bueno. ¿Listo? Ahora continuamos. Escriben tejidos primarios y vamos a escribir el concepto. A ver, ¿qué podemos decir sobre los tejidos primarios? Lo fundamental de los tejidos primarios.
Sherry, Daniela, Max. Se encuentran en el ápice de los tallos y las raíces. Son los responsables del crecimiento en la longitud de las plantas. Bueno, entonces primero escribimos la función y después dónde se encuentra, ¿listo? Entonces aquí podemos escribir que los tejidos primarios son los responsables del crecimiento en longitud de las plantas. Y que se encuentran. A ver, Braidier, por favor, cierra el micrófono y deja de estar encendiendo, activándolo y desactivando. Entonces son los responsables del crecimiento en longitud de las plantas y se encuentran ubicados solo. en ¿dónde se encuentran? En la raíz y en el ápice de los tallos. Perfecto. Entonces ya sabemos que los tejidos primarios son los que hacen crecer la planta en altura, que crezcan y que sean altas. Ahora vamos a hablar de los tejidos secundarios. ¿Cuál es la principal función de estos tejidos secundarios? ¿Quién quiere participar? Sebastián Lozano. Se encuentran alrededor del tallo y son responsables del crecimiento de las plantas. No. Esa no es la principal función. El crecimiento en longitudes de los tejidos primarios y los tejidos secundarios es el crecimiento en ¿qué? Sara Elena Fajardo. Sara Elena Fajardo. Profe, es responsable de su aumento en grosor, tanto el tallo como en las hojas. Muy bien. Entonces escribimos que los tejidos secundarios son los responsables del grosor del tallo y de las hojas, ¿cierto? Y se encuentran ubicados en el tallo principalmente. ¿Listo, niños? Sí, señora. Bueno, entonces hay que diferenciar que dentro de los tejidos de crecimiento encontramos los embrionarios, que se encuentran en las semillas, los primarios, que se encuentran en el tallo, en el ápice de los tallos, punta de los tallos y punta de la raíz, que permiten que la planta crezca. Y los tejidos secundarios se encuentran en las plantas leñosas, ¿sí? Se ubican en el tallo, haciendo que el tallo se vuelva grueso. Por eso encontramos plantas con tallo grueso, con troncos gruesos de los cuales se saca leña, ¿listo? Las plantas que tienen tallo herbáceo, que es delgadito, no tienen esos tejidos secundarios. Bueno, entonces vamos a continuar. Profe, Mariana Bermúdez. que si me podía dejar un momentico, que es que yo no he terminado.
Bueno, yo voy a mandar la grabación porque pues nos demoramos mucho acá, entonces de igual forma te lo voy a poner un momentico porque debemos continuar. Bueno, profe, gracias. ¿Le De puede igual tomar forma, captura? la grabación de la clase, pues ahí va a quedar. Juan David Rodríguez, ¿decía algo? Bueno, entonces voy a continuar. Aquí les proyecto la guía que vamos a pasar en el segundo punto. Escribimos punto número 2 y lo vamos a responder porque en el punto número 2 nos preguntan sobre el xilema y el floema y ya nosotros hablamos de esto, ¿listo? Entonces escriban número 2. Realiza un cuadro comparativo entre los tejidos vasculares, xilema y floema. Escriban eso en el cuaderno. Realiza un cuadro comparativo entre los tejidos vasculares, xilema y floema. Profe, entre los tejidos, ¿qué? Ahí está la guía. Ahí se las estoy proyectando. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para solucionar a esta pregunta, a este punto, vamos a hacer una comparación entre xilema y floema. Para esto vamos a hacer el siguiente cuadro. En el cual vamos a comparar los conceptos, ¿sí? ¿Qué hace el xilema y en qué se diferencia de lo que hace el floema? ¿Cuál es la función del xilema y cuál es la función del floema? ¿Dónde se encuentra ubicado el xilema? ¿Dónde se encuentra ubicado el floema? ¿Qué transporta el xilema y qué transporta el floema? ¿Listo? Entonces los escucho a ver quién quiere participar. ¿Qué podemos decir del xilema? ¿Cuál es la principal función? ¿O qué podemos hablar y escribir aquí del xilema? Cheri, Daniela, Max, Vega. Se encarga del transporte de la savia bruta compuesta por agua, minerales y otros nutrientes. Muy bien, Cheri. Entonces aquí escribimos que el xilema, escribimos que transporta la savia bruta. Esperen un momentico. La savia de savia es con V, ¿listo? Yo lo escribo con B de sabía, de saber. Entonces transporta la savia bruta, que como ya dijimos, la savia bruta es ¿qué? ¿Qué es la savia bruta, niños? ¿Quién me dice? Yo ya expliqué eso. Profe, la savia bruta es lo que viene del agua mezclado con la tierra. Muy bien, Sebastián. Entonces, la savia bruta es agua y sales minerales que se encuentran en la tierra. Muy bien. Entonces, yo escribo, transporta la savia bruta. Y si el xilema transporta la savia bruta, ¿qué transporta el floema? Acuérdense que estamos haciendo una comparación. ¿Quién me dice qué transporta el floema? Diego Alejandro Lozano. Profe,
Es responsable de transportar la savia elaborada formada por azúcares y otras sustancias que se producen en las hojas como resultado de la fotosíntesis. Bien, entonces escribimos que el floema transporta la savia elaborada. Y, como Sebastián lo acaba de decir, ¿qué es la savia elaborada? Pues es la glucosa o el azúcar que se produce allí mediante la fotosíntesis. Esa es la savia elaborada. Muy bien. Miren que estamos haciendo el cuadro comparativo, no hay necesidad de que busquen en internet. Si lo buscan en internet, pues yo me voy a dar cuenta porque van a utilizar conceptos diferentes que muy ciertamente ustedes no van a comprender porque no lo hemos explicado en clase. Entonces, la idea es que usted aplique lo que explicamos en clase para realizar este cuadro comparativo. ¿Qué más podemos decir del xilema para continuar con este cuadro comparativo? ¿Quién quiere participar? ¿Dónde se encuentra el xilema? Vamos a escribir eso. ¿Quién me dice dónde se encuentra el xilema? A ver. Sara Elena. Profe, en la parte central del tallo. Escribo eso. Entonces, se encuentra en la parte central del tallo. Deben ir escribiendo, porque así como yo escribo, ustedes también, entonces no tienen que quedarse atrasados. Bien, ¿y el floema dónde se encuentra? Sara Elena Fajardo, ¿no hay nadie más que quiera participar? A ver, Cheryl Daniela. Se encuentra hacia la periferia de los tallos. Muy bien, entonces escribo eso. Se encuentra en la periferia de los tallos. Cuando hablamos de periferia es la parte más superficial del tallo, ¿listo? El xilema está adentro, viene en el centro del tallo y el floema está ya en la parte exterior del tallo. Entonces se encuentra en la periferia de los tallos. Bien. Bueno, ¿qué más podemos decir del xilema para compararlo? ¿De dónde a dónde transporta las sustancias? Profe tiene el micrófono apagado. Cherry, Daniela, Max, otra vez, pero es que son los mismos estudiantes que participan, el resto no están como si no estuviera en clase. Cherry, ¿de dónde a dónde transporta el xilema la savia bruta? Sebastián Lozano. Profe, lo transporta hacia las hojas y hacia los frutos. No, ¿de dónde a dónde? El xilema. Michelle Taliana. Desde las hojas hasta los frutos. No, señor. Estamos hablando del xilema. Vargas Vergel David. Mariana Bermúdez. Profe, del tallo a las hojas. Muy bien. Recuerden que la savia bruta es lo que está abajo. Y no es desde el tallo, sino desde la raíz. La savia bruta es lo que se encuentra en el suelo. Entonces, se transporta desde la raíz hacia las hojas. ¿Listos? Entonces, vamos a escribir esto. Entonces, transporta la savia bruta desde la raíz
hasta las hojas y frutos. Pues, si hablamos del transporte del xilema, ahorita vamos a hablar del transporte del floema. ¿De dónde a dónde transporta el floema? Recuerden que llegó a las hojas y allí se produjo la fotosíntesis. Y esa fotosíntesis dio como resultado la savia elaborada, que es el azúcar. Entonces, ese azúcar es transportado por el floema. Entonces, ¿de dónde hacia dónde? ¿Quién me explica? Jesús David García. Profe, el floema transporta esta sustancia hacia el tallo. Y hacia las raíces de la planta. Muy bien. Entonces, aquí podemos escribir que transporta la savia elaborada desde las hojas hacia el tallo y la raíz. Bien, ¿algo más que agregar sobre el xilema? ¿Algo más que decir del xilema y del floema? Jesús David García. Profe, que el floema está compuesto por tubos, ¿cómo es? Tubos cribosos, profe. Muy bien, entonces vamos a hablar de cómo son las células, ¿cierto? Que forman el xilema y cómo son las que forman el floema. Muy bien, entonces vamos a escribir eso. Empezamos con el xilema. Entonces, del xilema podemos decir que está formado por células. ¿Cómo son las células del xilema? Y en la hoja la dice que son las Traqueidas. Muy bien. Traqueidas y vasos leñosos. Y podemos decir del floema lo que dijo Jesús, que está compuesto o formado, digamos formado, por tubos cribosos. Listo. Y aquí es un cuadro comparativo. Podemos escribir una característica que tienen los dos en común, que el xilema transporta sustancias y el floema también lo hace, ¿cierto? Podemos escribir esas dos características. El floema también transporta, sustancias. ¿Listo? Bien, con esto ya terminamos el segundo punto, que es con cuadro comparativo del xilema y floema. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, profe, tiene el micrófono apagado. Bueno, niños, aquí les estoy dando tiempo para aquellos que no han terminado de escribir el cuadro, escríbanlo. Entonces, ya con esto terminamos la clase de hoy. Ya explicamos tejido meristemático o de crecimiento y explicamos tejidos vasculares o de conducción y transporte de sustancias. Bien. Con esto respondimos punto 1, punto 2. El próximo viernes vamos a explicar los otros dos tejidos que faltan y vamos a terminar de resolver los otros puntos que faltan. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna